Buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes. Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses y vamos a mirar del versículo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 para entrar en un mejor contexto. La semana pasada nosotros entramos a esta parte y créanme que hay muchas cosas que hablar sobre este tema, demasiadas cosas muy profundas y no se pueden cubrir en un solo domingo ni en dos, así que vamos a tratar de ir lento, vamos a tratar de ir con paciencia. Nadie nos apresura para poder estudiar estas cartas, pero queremos dejar claro qué es lo que está aconteciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a acontecer? Así que abriendo nuestras cartas en la segunda carta a los tesalonicenses, nos ponemos de pie para darle reverencia a su palabra. Capítulo 2, versículo 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Versículo 5. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, lleno de gracia y toda misericordia, cuán afortunados, Señor, somos, Señor, de que nosotros estemos aquí, Señor, en esta mañana. Padre, bajo tu hermosa bondad, Padre, tenemos el privilegio de escuchar tu palabra una vez más. Tenemos el privilegio de escuchar el Evangelio, Señor. Y aquella persona, Señor, que todavía no ha creído en ti, Señor, tú le estás dando una oportunidad para que venga el arrepentimiento. Al creyente, Señor, le da, Señor, la oportunidad para que se arrepienta otra vez, Padre, y para que se reafirme, Señor. Padre, sé con nosotros, Señor, conforme vamos exponiéndonos a tu palabra. Que tu palabra, Señor, tenga un lugar en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra nos aliente a vivir más y más en santidad. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo recuerdo cuando era niño, cuando era joven todavía, había una canción con la que de alguna manera mis papás nos atormentaban, y creo que más a mi hermana, que decía: soy yo un grito de lamento, mamá, mamá, Cristo ha llegado, ¿verdad? Y si tú has escuchado esa canción, mi hermano, yo creo que de alguna manera tiene cierto trauma musical, que la escuchas y da escalofríos nomás con escuchar la música. Pero para otras personas, mis hermanos, de alguna manera esa canción es una canción llena de esperanza, de que Cristo ya llegó, ¿verdad? Pero en ciertas personas creaba un tipo de suspenso, de espanto, de cómo va a ser aquel día en el que Cristo llegue. Y mis hermanos, escúchala, si no la has escuchado. Cristo viene, creo se llama la canción. Vivimos en un tiempo, lamentablemente, mis hermanos, donde hay una gran confusión espiritual.
Lamentablemente hay una gran confusión espiritual y mis hermanos, eso se ha normalizado desde el principio. Vivimos en el mundo donde la verdad es relativizada, donde a lo falso ahora se le presenta como algo verdadero, donde lo verdadero muchas veces ya es rechazado, ya nadie quiere escuchar la verdad, miran la verdad y es algo como intolerante. No soportan la verdad. Y si somos honestos, eso no está solamente afuera, sino que eso también lo encontramos dentro de la iglesia. Y Pablo escribe esta carta no solamente como una persona teóloga sentada en un escritorio, escribiéndole a una carta a los tesalonicenses, no, sino Pablo está escribiendo esta carta como un pastor viendo o escuchando cómo es que la iglesia que él sembró está siendo sacudida por mentiras, por engaños. Los tesalonicenses estaban confundidos, estaban ansiosos, estaban temerosos, tenían temor de lo que estaba pasando a su alrededor porque habían sido engañados que Cristo ya había venido y que ahora ellos estaban enfrentando el día del Señor. Y es por eso que Pablo les dice en los primeros versículos que nadie os engañe de ninguna manera. Hermanos, eso que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica no es una sugerencia. No les está diciendo, yo les sugiero que nadie los engañe. No, 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 no. Pablo les está dando una advertencia que no se deben dejar de engañar. Pablo les dice, antes de que llegue el día del Señor, porque mis hermanos, como les había dicho previamente, les habían llegado las noticias a los tesalonicenses de que el rapto ya había ocurrido, de que Cristo ya había venido por su iglesia y de que ahora estaban enfrentando el día del Señor, el día del juicio. Y como habíamos visto la semana pasada, el día del juicio el día del Señor está relacionado cuando venga Dios a traer juicio a la tierra. Entonces los tesalonicenses estaban confundidos pensando que estaban viviendo el día del Señor. Y Pablo les está diciendo, hermanos tesalonicenses, antes de que llegue el día del Señor, tienen que suceder cierto tipo de eventos. Y Pablo les dice, como cuando vendrá la apostasía y cuando el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Ahora, ¿quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hombre de perdición al quien Pablo se está dirigiendo? Bueno, mis hermanos, este es un hombre que no simplemente va a ser malo, ¿ok? A lo largo de la historia hemos tenido hombres malos, hombres que se rebelan en contra de Dios. Eso los vamos a encontrar en muchos lugares. Pero este hombre va a ser la culminación de toda la rebelión contra Dios. Y quiero que escuchen algo. Esto no es algo completamente nuevo. Como hace rato les dije, hemos tenido hombres malos a lo largo de la historia, como por ejemplo Nerón. Fue un hombre demasiado perverso y demasiado malo que él quemaba a los cristianos como si fueran lámparas para alumbrar su patio. Eso era malo. Tenemos a Domiciano, otro emperador que él quería y él exigía que todas las personas le adoraran como si él mismo fuera Dios. Por otro lado, en el siglo XX, cuando nosotros estamos entrando, nosotros nos encontramos con Hitler, nos encontramos con Stalin, hombres que estaban intentando borrar un pueblo entero. Y a lo largo de la historia, tú recordarás cómo, mis hermanos, habían personas que querían exterminar al pueblo judío, ¿verdad? Tenemos a la valiente Esther, una reina que intercede por el pueblo de Israel. Entonces, estos hombres de alguna manera han sido hombres malos, hombres perversos, pero ninguno de ellos fue el último, podríamos decir, el anticristo final. Todos ellos simplemente han sido sombras o han sido evidencias
de que hay y vendrá un hombre que va a ser peor que todos estos hombres que han llegado a la tierra. Estos hombres fueron evidencias de que hay un espíritu operando en este mundo. La escritura nos dice que han surgido muchos anticristos. Hay muchos. Hoy los vamos a mirar en nuestra época. Hombres que son perversos, que son malos, que están en contra de Dios, que se oponen a los principios de Dios. Y ese espíritu, mis hermanos, no comenzó en Roma. Ese espíritu no comenzó en Alemania. Ese espíritu donde dice que comenzó en el Edén, en Génesis 3. Ahí todo comienza. Satanás ha estado oponiéndose al plan de Dios desde el principio. Pero va a llegar un día donde toda esa maldad se va a concentrar en un solo hombre que es conocido como el hombre de pecado, que es conocido como el hijo de perdición, y en medio de todo eso, Pablo les dice algo que de alguna manera los confronta a la iglesia de Tesalónica, y les dice en el versículo 5, ¿no recordáis? ¿No se acuerdan? ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba yo con ustedes? Y ese es el problema, mis hermanos, de muchos hermanos dentro de la congregación. Pablo está confrontando a los hermanos de Tesalónica porque aparentemente ya se les había olvidado que Pablo había hablado de este tema en una carta anterior. Y mis hermanos, la mayoría de las veces, el problema no es la falta de enseñanza. ¿Cuál es el problema, hermano Jesús? Bueno, el problema es de que tenemos problemas de memoria espiritual. Déjenme decirles un poco de esto. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la falta de memoria espiritual? Bueno, ¿cuántas veces nosotros sabemos la verdad, pero vivimos como si no la supiéramos? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que tenemos que orar, que debemos de orar, pero no oramos? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que tenemos que leer, que debemos de leer las escrituras, que debemos saturarnos de la palabra de Dios, pero la dejamos cerrada? ¿O cuántas veces sabemos que el mundo engaña, que el mundo nos puede engañar a nosotros, pero de alguna manera seguimos consumiendo cosas del mundo sin discernimiento? Sabemos que nosotros tenemos que servir y no servimos. Entonces, mis hermanos, el problema no es falta de enseñanza. Muchas de las veces es de que se nos olvida lo que nosotros tenemos que hacer. Y es lo que había pasado con los hermanos de Tesalónica. No había sido una ignorancia, sino que había sido un descuido espiritual. Pablo está exhortando a los hermanos, les está preguntando y les está diciendo, hermanos, ¿ustedes no recuerdan que ya hablaba de esto cuando yo estaba con ustedes? Así que, mis hermanos, para estar firmes en los últimos tiempos, y una pregunta, y quiero aclarar algo, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? Bueno, mis hermanos, desde que Jesús vino, hemos vivido los últimos tiempos, ¿ok? Así que los últimos tiempos, mis hermanos, no son exactamente estos tiempos que estamos mirando. Ya está, desde que Jesús vino, hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Así que Pablo les está diciendo a los hermanos que no recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaban con ustedes. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo quiere exhortar a los hermanos de Tesalónica? ¿Y qué es lo que les quiere decir? Muchas personas tienen un gran interés o una gran preocupación o de alguna manera una gran necesidad de saber cuándo va a venir Cristo por nosotros. ¿Cuándo es que estas señales se van a presentar? Y Pablo de alguna manera les deja unas señales para dejar a los hermanos con más tranquilidad. Recuerden que los hermanos habían sido engañados y Pablo les está diciendo, hermanos, relájense.
todavía no están viviendo en el día del Señor. Y yo creo que ya se les había olvidado, pero déjenles recuerdo un poco. Y Pablo comienza en el versículo 6, que es donde nosotros vamos a partir. Versículo 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. ¿Ok? Déjenme comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo no sea revelado hoy en día? Si nosotros ponemos atención, Pablo les había dicho a los hermanos anteriormente que no se dejaran de engañar en ninguna manera, porque primero tenía que llegar la rebelión contra Dios, tenía que llegar una apostasía hasta el punto, ¿ok? Todavía no hemos mirado eso. Y Pablo dice en el versículo 3 que tiene que llevar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad cuando se da a conocer el anticristo. Y Pablo dice en el versículo 6 que saben que hay algo que detiene a este hombre. ¿Qué es lo que está frenando la manifestación total de este personaje? Y Pablo dice algo interesante, porque Pablo les está diciendo a los hermanos en Tesalónica, vosotros sabéis. Es decir, al parecer los hermanos de Tesalónica ya sabían qué es lo que detiene a este hombre. No era un misterio para ellos, no era algo que estaba oculto. Pablo ya se los había enseñado, pero ahora por causa del engaño, por causa del temor, se les había olvidado a los hermanos de Tesalónica qué es lo que está deteniendo que el anticristo sea revelado. Y hermanos, eso nos pasa a nosotros también. Sabemos la verdad, pero en medio de la presión, en medio de todo este ruido del mundo, muchas veces olvidamos la palabra de Dios. Ahora, a lo largo de la historia, muchas personas han tratado de responder a esta pregunta. ¿Qué detiene al anticristo? ¿Qué es lo que está deteniendo que el anticristo no sea revelado o no se dé a conocer hoy en día? Y algunas personas, muchas de las veces las personas, dicen, es la predicación del evangelio. Mientras nosotros sigamos predicando el evangelio, de alguna manera estamos frenando que el anticristo se presente. Otras personas dicen, es la iglesia. La iglesia es como, es lo que de alguna manera está evitando que el anticristo sea revelado, porque de alguna manera nosotros oramos e intercedemos y eso como que le pone un freno. Otras personas dicen, probablemente puede que sea el gobierno humano. El gobierno de alguna manera todavía hay cierto tipo de moralidad, cierto tipo de ley, o algunos dicen, es Israel. Israel es el que está poniéndole de alguna manera un freno y hasta que Israel no haga lo que tiene que hacer, el anticristo no va a ser revelado. Y algunas personas inclusive han dicho, es el arcángel Miguel. Y hermanos, todas esas opciones, la iglesia, el evangelio, el gobierno, Israel, la moralidad, la ley, todas esas opciones tienen un problema serio. Que todas esas opciones que yo les acabo de dar, que probablemente nosotros pensaríamos que están deteniendo al anticristo, son insuficientes. No son suficientes para detener al anticristo, porque escuchen bien esto, el anticristo no es simplemente un fenómeno humano, ¿ok? Es una obra satánica. El versículo 9 dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que está deteniendo a este hombre? ¿Puede algo humano detener una obra sobrenatural? Y la respuesta es no. Algo humano no puede detener una obra sobrenatural.
Tú me dirías, bueno, hermano, ¿qué me dices de los hermanos que atan y desatan demonios? Los hermanos, ellos no tienen el poder de atar y desatar demonios. Es Dios. Entonces, la iglesia, pudiéramos pensar, aunque es luz, nunca ha podido la iglesia de alguna manera detener todo el mal del mundo. ¿Cuántos años lleva la iglesia, mis hermanos? Y todavía la maldad sigue en el mundo. Los gobiernos no han podido erradicar la maldad para nada. Cada generación, mis hermanos, cambia la moral de alguna u otra manera. Y aún Miguel, mis hermanos, el arcángel Miguel no tiene ese poder de detener esa obra de Satanás. De hecho, en Judas capítulo 1, versículo 9 dice que el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar juicio contra él. Así que, hermanos, si Miguel, el arcángel Miguel, no se atreve, ¿cómo nosotros vamos a pensar que algo humano puede detener algo sobrenatural? Entonces, ¿qué es lo que detiene que el anticristo no sea revelado? Bueno, queda solamente una opción: Dios mismo. Dios es quien está conteniendo el mal. Dios es quien le está poniendo un freno. Es Dios quien está limitando a Satanás. Es Dios quien le está diciendo hasta aquí y no más. Tú me acompañas a Job, capítulo 1, versículo 12. Tú recordarás que una de las cosas que Satanás hace es que él tiene que pedir permiso. Él no puede obrar fuera por su propia voluntad. Job capítulo 1, versículo 12 dice: muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Mis hermanos, Satanás mismo no pudo tocar a Job sin permiso. ¿Ok? Isaías 46, versículo 10 dice: mi propósito será establecido. Yo quiero que entendamos algo claro, hermanos. ¿Ok? El mal no está fuera de control. Toda la maldad que nosotros vemos a nuestro alrededor no está fuera del control, está bajo un control divino. Y esto cambia todo, porque cuando nosotros vemos el mundo y nosotros pensamos y miramos cómo el mundo se está poniendo, nosotros decimos, bueno, es que el mundo se está desmoronando. Bueno, nosotros tenemos que recordar algo, y esto es lo que nos lleva otra vez de nuevo a la soberanía de Dios. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Dios. Y es ahí, mis hermanos, que cuando nosotros no entendemos el poder de la soberanía de Dios, nosotros miramos al mundo, que el mundo se está desmoronando y nosotros nos desesperamos y nosotros entramos en una gran desesperación y decimos, bueno, es que esto se está poniendo de color de hormiga. Yo creo que Cristo ya viene. Sí, mi hermano, yo creo que tú vivas como que Cristo ya viene, ¿ok? Pero hay algo muy importante. El mal no está fuera de control, está bajo el control divino, porque cuando nosotros estamos mirando que el mundo se desmorona, nosotros tenemos que recordar que es Dios quien sigue en el trono. Es Dios. Ahora, así que la pregunta no solamente es qué es lo que detiene al anticristo, la pregunta que nosotros deberíamos hacer, porque nosotros ya sabemos quién está deteniendo al anticristo, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos ahora es, ¿estoy confiando yo en la soberanía de Dios o yo estoy viviendo dominado por el miedo? Porque si tú no aprendes a confiar en la soberanía de Dios, mi hermano, yo me temo que cuando tú mires cómo estas cosas se están poniendo y cuando tú mires cómo van a empeorar, yo no quiero que tú dudes de que Cristo viene pronto, porque muchas personas dicen, bueno, yo no creo que Cristo va a venir pronto.
Yo creo que Dios ya se tardó. Yo creo que ya Dios se olvidó de nosotros. Yo creo que en realidad probablemente el rapto ni existe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dudas. Ahora, mira lo que dice a continuación. Pablo dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre. ¿Quién lo detiene? Bueno, ya miramos que Dios, a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Ahora, déjenme decirlo de esta manera. El anticristo no aparecerá cuando quiera, ¿ok? El anticristo no va a aparecer cuando a él se le dé, podríamos decirlo, su regalada gana. No, él aparecerá cuando Dios lo determine. Y esto es clave, porque nosotros vivimos en un mundo donde parece que todo está fuera del control, pero la Biblia dice, hay un calendario divino. Hay un tiempo establecido por Dios. Y quiero que escuchen esto con cuidado. Dios, mis hermanos, lo detiene, y escucha bien, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Satanás, por supuesto, siendo Satanás, él no quiere operar en el tiempo de Dios. ¿Por qué razón Satanás no quiere operar en el tiempo de Dios? Bueno, mi hermano, porque él es un hombre de destrucción. Él es alguien, mis hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios. Si él pudiera, si Satanás pudiera, mis hermanos, él ya habría revelado al anticristo desde hace mucho tiempo, porque es lo que Satanás está anhelando. Satanás está anhelando a que llegue ese día para revelar el anticristo, pero no puede hacerlo sin que antes Dios dé esa autorización y que llegue el tiempo. Satanás, mis hermanos, anhela levantar a su falso maestro. Satanás anhela gobernar el mundo a través de él. Pero, escuchen bien esto, nada, absolutamente ni siquiera los propósitos del infierno operan independientemente del tiempo soberano de Dios. Nada puede operar fuera del tiempo de Dios. Nada. Hay muchas personas que todavía dudan del poder de Dios. Satanás no puede operar fuera de la voluntad de Dios. No puede operar fuera del tiempo de Dios. Job capítulo 42, versículo 2, él reconocía y dice, Señor, yo conozco que todo lo puedes. Quiero volver a recitar Isaías 46, 10. Mi consejo permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos. Satanás, mis hermanos, no tiene la libertad absoluta. No puede. Tiene una libertad limitada. El anticristo, mis hermanos, no está esperando el momento adecuado. El anticristo está esperando el permiso divino. El permiso en el que Dios ahora le va a decir, ahora sí, haz lo que quieras hacer. Mientras, como dice Pablo a los tesalonicenses, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. ¿A cuál tiempo? Al tiempo de Dios. No al tiempo de él. No a nuestro tiempo. Mis hermanos, yo sé que muchos están obsesionados cuando a veces hablamos entre conversaciones y miramos y decimos que mira lo que está sucediendo, que Israel ya está a punto de construir y terminar y finalizar el tercer templo y ya casi tienen los sacrificios perfectos para volver a hacerlos. Mis hermanos, podrán tener el templo completado, podrán hacer 1,000,000 de cosas, ya tenerlos listos, pero si Dios no da el permiso, nada va a suceder. Ahora, ¿por qué es esto importante, mis hermanos? Porque la Biblia nos enseña algo aún más profundo. Dios no permitirá que el anticristo se manifieste hasta que su propósito redentor esté completo. ¿Ok? El anticristo no se puede revelar hasta que el propósito redentor de Dios esté completo. ¿Cuál es ese propósito redentor que tiene que finalizarse? Bueno, mis hermanos, el propósito redentor de Cristo es de que hasta que el último creyente se convierta,
es hasta cuando tiene que revelarse esto. Mis hermanos, podrán pasar 1000 años. Probablemente en 200, 500, no sabemos. Probablemente a lo mejor mañana él se convierta el último creyente. Probablemente de aquí a unos 100 años el último creyente se convierte. De aquí a unos 500 años el último creyente que tenga que convertirse, que nosotros todavía no conocemos. Hasta que ese último creyente, mis hermanos, se crea en el Evangelio, es hasta cuando Cristo tiene que revelarse. Segunda de Tesalonicenses 2:3, allá adelantito, nosotros miramos que dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: nos escogió antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 11, versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que, mis hermanos, Pablo dice que hay algo que está deteniendo a que el anticristo se revele. Dios lo está deteniendo. No puede venir el anticristo hasta que Dios dé el permiso de que sea revelado, porque Dios todavía tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Rescatar a sus escogidos. Rescatar a sus escogidos. Ahora, Dios está reuniendo a su pueblo y créanme que Dios no tiene prisa. Dios está reuniendo a su pueblo con calma. Cada convertido, cada redimido está entrando conforme a su plan eterno. Y cuando el último de los escogidos entra al redil, entonces, y solamente entonces, mis hermanos, Dios permitirá que ese hombre se manifieste. Ahora, es como un director de orquesta. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de mirar una orquesta. Yo la única orquesta que he mirado es en Grace Community Church, donde ahí tienen un maestro de orquestas y todo suena muy bonito. Pero es como un director de orquesta. Y también tenemos aquí a alguien que también toca en banda, ¿verdad? Hemos mirado sus conciertos, que también, la hija de nuestro hermano Dani. Pero es como un director de orquesta. El músico, mis hermanos, no entra cuando quiere, ¿verdad? ¿Cuándo entra el músico a tocar? Cuando el director, mis hermanos, levanta la mano y empieza a hacer lo que tenga que hacer y le dice: no, yo no soy director, ¿ok? No me digan quién tiene que entrar primero, quién tiene que entrar segundo, pero solamente los que saben de música, ellos saben que cuando el director levanta la mano y empieza a hacer lo que tiene que hacer, solamente sabe ahí quién tiene que entrar y quién no tiene que entrar. Bueno, mis hermanos, el músico no entra cuando quiere, el músico entra cuando el director levanta la mano. De esa misma manera, el anticristo no aparece cuando Satanás quiere, aparece cuando Dios lo permite. Hermanos, esto cambia cómo nosotros vivimos el día de hoy, porque cuando nosotros vemos el mundo y nosotros pensamos, bueno, todo está fuera de control, Estados Unidos está a punto de atacar a Irán, Irán está a punto de ponerse contraatacar a Israel y a los otros países vecinos, y nosotros miramos las noticias y decimos, bueno, se escuchan los rumores de guerra. Los rumores de guerra se han escuchado mucho más antes, mis hermanos. ¿Que si esto va a incrementar? Sí, es obvio que sí. Es obvio que sí. Probablemente vamos a mirar la Tercera Guerra Mundial. Puede, no sé, que Cristo tarde en venir, porque todavía no hay convertidos. Los convertidos que tienen que convertirse en el futuro. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que recordar que a pesar de que todo está fuera de control a nuestro alrededor, Dios nunca pierde el control. Nunca. Dios nunca llega tarde. Dios, mis hermanos, nunca improvisa. Nosotros pensamos que Dios reacciona. No, mis hermanos, Dios no reacciona. Dios tiene un plan. Dios tiene su plan. Así que la pregunta, mis hermanos, que yo quiero que tú te hagas, ¿estoy yo descansando en la soberanía de Dios? ¿Estoy yo verdaderamente confiando en la soberanía de Dios? ¿O miro estas cosas y de alguna manera
atribulan mi fe o estoy ansioso por lo que viene. Hermanos, el futuro no está en las manos del anticristo, ¿ok? El futuro está en las manos de Cristo. Así que, mis hermanos, yo quiero que tú aprendas a depender de Cristo, de la soberanía de Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 7, porque el versículo 7, mis hermanos, da un poco más de detalle. Y Pablo, mis hermanos, les dice, ya les había dicho, bien saben que hay algo que detiene a ese hombre. Vimos que es Dios quien está poniendo un freno a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Hemos mirado que no es al tiempo de Satanás, no es al tiempo del anticristo que él se va a manifestar, sino es cuando Dios quiera que se manifieste. Y el versículo 7 dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Esto parece como un trabalenguas. Y creo que escuchen bien, aunque el anticristo está siendo detenido, aunque el anticristo no puede presentarse cuando él quiera, es verdad, mis hermanos, que el mal no está siendo detenido. ¿Ok? De hecho, Pablo está diciendo algo impactante. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Ok? Es decir, ya está operando. No estamos esperando que el mal comience, no, ya está operando el mal. Es más, pudiéramos decir que el mal ha estado operando desde Génesis 3 y es lo que Pablo les está diciendo aquí. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. El mal ya comenzó. Vemos la maldad, vemos lo que está causando podríamos decir, su esencia. Ahora, Pablo dice aquí algo como algo tipo misterioso, porque es un misterio. Y Pablo dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. La palabra misterio, Pablo usó misterión, que significa que algo que estuvo oculto, pero que ahora ha sido revelado por Dios. Es decir, el misterio de la maldad estuvo oculto, pero ahora Dios nos lo ha revelado a nosotros. Y en Romanos capítulo 16, versículo 25, lo expresa de esa manera, lo que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahora, la pregunta que pudiéramos hacernos, Pablo, ¿qué es este misterio que tú nos estás hablando? Bueno, ese misterio al que Pablo se está refiriendo es la verdadera naturaleza del mal, donde surge el mal. Este mal, mis hermanos, está operando de una manera silenciosa. Esta maldad, mis hermanos, no simplemente está operando de una manera silenciosa, sino que está operando de una manera progresiva, sigue creciendo y está actuando de una manera espiritual. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, Juan nos dice que el pecado es infracción de la ley. Y luego, más atrasito, en Juan, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 18, dice que muchos anticristos han surgido. Y luego, más adelante, en la misma carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, nos dice que el espíritu del anticristo ya está en operación. Así que, hermanos, Pablo está diciendo que ese misterio de la maldad ya está ejerciendo poder. Hemos mirado cómo está operando silenciosamente, progresivamente, espiritualmente. Está creciendo y está creciendo y está ganando terreno. Y esto, mis hermanos, es demasiado serio. Porque el mal, las mentiras, la hipocresía, la inmoralidad, la falsa religión, todo eso está impregnando al mundo entero. Ahora, nosotros vemos cómo la maldad aumenta en el mundo, ¿verdad? Constantemente. Yo cuando iba a la escuela, cuando era niño, yo no escuchaba de tantas balaceras como hoy las escucho hoy en día.
Yo no escuchaba tantas noticias de hijos asesinando a los padres como hoy en día se escucha. Hemos mirado cómo esa maldad ha estado incrementando. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando esa maldad crece dentro de la iglesia. Cada vez esto se está impregnando el mundo y se hacen cada vez peores, de modo, mis hermanos, que cada generación es más perversa que la anterior. Constantemente, constantemente. Es por eso que, como dice en el versículo 3, Pablo dice que va a llegar el día en que va a haber una revelación total contra Dios. Cada generación va a ser peor que la anterior. Cada generación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo que los malos hombres irán de mal en peor. No va a haber una mejoría. Cada generación va a ser más rebelde, cada generación va a ser más endurecida, cada generación va a estar más lejos de Dios. Pero quiero que escuchen eso no es lo peor. Lo que vemos hoy, mis hermanos, lo que hoy nosotros estamos viendo es como cuando tú entras a una de esas casas lujosas grandes y hay un pasillo para entrar a la sala. Lo que nosotros estamos mirando el día de hoy es la antesala, es el recibidor. Apenas. Porque va a llegar el momento cuando la contención, mis hermanos, sea quitada y entonces el anticristo va a ser revelado. Va a ser entonces, mis hermanos, cuando el verdadero rostro del mal será manifestado. Y no solamente eso, las escrituras nos dice algo más, a un poco serio. En Apocalipsis 9, el versículo 2 nos dice algo. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Mis hermanos, no solamente la maldad va a ir creciendo, no solamente se va a revelar el anticristo, sino que cuando eso pase, mis hermanos, Dios permitirá que los demonios que han estado atados sean liberados sobre la tierra. Nosotros, mis hermanos, lo que vemos hoy como maldad va a ser intensificado a un nivel que nunca antes se ha mirado. Ahora, ¿quién lo detiene? Ya miramos en el versículo anterior que Dios, pero mira lo que dice aquí, porque Pablo nos da una pista todavía más exacta. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio lo que ahora lo detiene. Aquí Pablo, mis hermanos, nos da una pista importante. Y yo sé que cuando nosotros leemos estas palabras, parece como si fuera un trabalenguas. El versículo 6 dice lo que lo detiene. Usa un término neutro. Y luego en el versículo 7 cambia cambia a un tono masculino. ¿Quién lo detiene? Y eso no es una casualidad, porque la fuerza que detiene al anticristo no es simplemente un principio establecido por Dios. El que detiene al anticristo es una persona. Y esa persona que está deteniendo al anticristo hoy en nuestros días es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Todos esos términos que estaba hablando Jesús para referirse al Espíritu Santo es el mismo término que Pablo está usando en este versículo para decir quién lo está deteniendo. ¿Quién lo está deteniendo? Bueno, es el Espíritu Santo. Capítulo 16 de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, Jesús
Está usando ese lenguaje personal, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Y desde el principio, mis hermanos, desde el principio, desde que el hombre entra en pecado, el Espíritu Santo ha estado obrando contra el mal. Desde Génesis 3, mis hermanos, desde Génesis capítulo 6, versículo 3, nosotros hemos visto cómo el Espíritu Santo constantemente está obrando en contra del mal. Génesis 6, 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Hechos capítulo 7, versículo 51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Juan 18, 16, 8, convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo, está activamente resistiendo la maldad. Ahora, cuando el texto dice que será quitado de en medio, no significa que el Espíritu Santo desaparecerá. ¿Ok? Porque es imposible que el Espíritu Santo desaparezca. ¿Por qué es imposible que el Espíritu desaparezca? Bueno, si tú recordarás cuando estábamos mirando los atributos de Dios, nosotros nos dimos cuenta y aprendimos que Dios es omnipresente. ¿Ok? Y además, mis hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera, incluso en la tribulación no habría salvación. Entonces el Espíritu Santo no puede ser quitado por completo, pero Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, Juan está mirando una visión y le pregunta a Dios, ¿quiénes son aquellos? Y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que le está diciéndonos Pablo cuando dice que este tiene que ser quitado de en medio? Bueno, no es la ausencia del Espíritu Santo, sino es la cesación de su obra de restricción. Es decir, Dios permitirá que el mal avance sin ese freno que hoy lo limita. Es decir, va a llegar el día en el que Dios va a decirle a todo hombre pecador, haz lo que tú quieras. ¿Dónde miramos eso? Vamos a Romanos capítulo 1. Si el Espíritu Santo es de alguna manera el que obra, mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. En verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, escucha bien, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran reptiles, del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Mira lo que dice el versículo 24. Si hay algo, mis hermanos, que yo pudiera decir que lo más triste que a un ser humano le puede pasar es que Dios te permita hacer lo que tú quieras. Si hay algo que lo peor que le puede pasar a la humanidad es que permita que el humano haga lo que él quiera lo que él quiera hacer. Era lo que dice el versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Escucha bien lo que dice, a los malos deseos de sus corazones, es decir, a los deseos del corazón del ser humano, que conducen a la impureza sexual,
de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Si tú te das cuenta, lo que Pablo nos está mencionando aquí son características de una persona apóstata. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el versículo 32 lo dice, saben que, según el decreto de Dios, quienes practican todas las tales cosas merecen la muerte. Es decir, estas personas sabían que el practicar este tipo de pecados merecían la muerte, pero ¿qué es decir? Sin embargo, no solamente siguen practicándolas, no simplemente están practicándolas, sino que al contrario, aprueban a quienes las practican. Vamos de regreso al versículo 7. Dice, ¿es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder? Vemos cómo ese misterio de la maldad está creciendo constantemente, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Es decir, mis hermanos, Dios permitirá que el mal avance sin ese freno que hoy lo limita. Ahora, yo no sé si ustedes han mirado las presas, ¿verdad? Allá en la presa de aquí de Atlanta, ¿cómo se llama? Tulula. Una presa, Tocoa. Hay una presa allá en Tocoa. No me acuerdo en qué año. Me parece que en un invierno esa presa se rompió, se desbordó. Dice que cuando la presa se desbordó, esa presa mató a varios estudiantes que si tú vas ahí, hay una presa que constantemente está deteniendo el peso del agua. Y abajo está la universidad, una universidad cristiana. Bueno, mis hermanos, es como una presa que contiene toneladas de agua. Mientras esa presa esté firme, mis hermanos, el agua va a estar ahí. Pero el día que esa presa, mis hermanos, se rompa o el día que esa presa se levante, todo lo que estaba conteniendo esa presa va a ser desbordado. Así va a ser cuando Dios quite esa restricción. Dios, mis hermanos, ahorita tiene una restricción, está poniendo un límite, está poniendo un freno, está dejando a la humanidad que de alguna manera goce de la gracia común, pero va a llegar el día, mi hermano, en que el Espíritu le va a quitar el freno y va a decirle a la humanidad, haz lo que tú quieras hacer. William Hendrickson, un teólogo, dice lo siguiente acerca de estos versículos 6 y 7. Dice, en consecuencia, el sentido de todo el pasaje parece ser este. Eso es lo que parece ser. Satanás, aunque es perfectamente consciente del hecho de que él no puede encarnarse, porque no puede encarnarse, también quisiera imitar a la segunda persona de la Trinidad en ese aspecto, tanto como le sea posible. Y dice lo siguiente, anhela un hombre sobre el cual él pueda tener el control completo y quien hará su voluntad tan cabalmente como Jesús lo hizo con la voluntad del Padre. Tendrá que ser un hombre de talentos extraordinarios
Pero hasta ahora el diablo ha visto frustrado su intento de poner en marcha su plan. Siempre hay algo o alguien que detiene al hombre de pecado engañador. Por supuesto, esto ocurre bajo la dirección de Dios. Por tanto, por ahora, lo peor que puede hacer Satanás es promover el espíritu de pecado. Pero esto no le satisface. Es como si él y su hombre de pecado aguardaran el tiempo oportuno. En el momento decreto divinamente a su debido tiempo, cuando en castigo por la decisión del ser humano de cooperar con este espíritu, él, quien y lo que ahora detiene a Satanás será retirado. Él comenzará a ejecutar sus planes. Es decir, Satanás tiene un deseo tan grande, tan anhelante, de que llegue ese momento en el que él pueda tener, como él no puede encarnarse, él quiere tener de la misma manera que Dios tuvo a Jesús como su segunda persona, Satanás quiere hacer lo mismo. Y se mira frustrado de que no pueda lograrlo. Satanás, mis hermanos, en consecuencia, quiere un hombre totalmente controlado por él. Y es por eso que, como dice la palabra de Dios, han surgido muchos anticristos. Como Cristo, este hombre, mis hermanos, quiere que también haga la voluntad de Satanás, como Cristo la hizo con la voluntad del Padre. Pero hasta ahora, mis hermanos, ha sido detenido. Lo mejor que puede hacer ahorita Satanás, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Bueno, promover el espíritu del pecado, insinuar a las personas a pecar. Pero eso no le satisface. Está esperando el momento señalado por Dios. Y cuando ese momento llegue, cuando Dios quite la restricción, entonces va a ejecutar su plan. El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre ha luchado contra la maldad en el mundo. Cuando Dios se dirigió a la generación impía antes del diluvio, mis hermanos, Él declaró, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esteban, mis hermanos, lanzó, mis hermanos, podríamos decir, una punzante reprensión a los líderes de Israel y les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mis hermanos, estos versículos que nosotros leemos debe despertarnos, debe despertarnos, porque el mal ya está aquí. ¿Ok? La maldad ya está creciendo. Hemos mirado cómo crece. Y la pregunta, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacernos, ¿estoy discerniendo esto o estoy siendo arrastrado por la maldad? ¿Estoy lleno de la verdad o me estoy exponiendo constantemente al engaño? ¿Estoy cómodo? Me he encontrado un punto en mi vida en el que he alcanzado una comodidad donde pienso que yo no necesito saber más de la palabra, donde lo miro como no es tan importante, yo no debería de escuchar esto. Mis hermanos, el misterio de la iniquidad ya está obrando, pero el pueblo de Dios, mis hermanos, no debe vivir engañado. Y aquí está la pregunta, mis hermanos, si no es sobre el anticristo, es sobre ti, sobre mí, ¿amas la verdad o solamente la escuchas? ¿Estás firme en Cristo o te estás dejando llevar por la corriente del mundo? Porque, mis hermanos, no estamos viviendo un tiempo para vivir una vida superficial. Yo, como les dije la semana pasada, estos pasajes que Pablo nos está escribiendo, que Pablo nos escribió, mis hermanos, no son pasajes para que tengamos de alguna manera para satisfacer nuestra comezón por lo que ha de venir. No, este pasaje que Pablo está escribiendo es para que nosotros podamos aprender a vivir más en santidad. Es tiempo de que nosotros nos afirmemos en Cristo. Es tiempo de amar la verdad. Es tiempo de vivir despiertos. Y si hay alguien aquí que está jugando con la verdad, que ha escuchado, pero que no le ha rendido su vida a Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Cristo vino, mis hermanos, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó. ¿Para qué? Para salvar pecadores. Pero quiero que escuchen esto. El mismo Cristo que salva, cuando verdaderamente llegue Cristo, Él va a juzgar. Y la pregunta, mis hermanos,
¿Estás del lado de la verdad o estás del lado del engaño? Yo quiero que tú te aferres a Cristo. Si tú has creído en Cristo, aférrate a Cristo. Si tú no has creído en Cristo, cree en Cristo. Cree en su palabra. Vive su palabra. Vamos a orar, hermanos.